de acuerdo a la obra que se vaya a presentar. Se define de acuerdo a la obra que se vaya a presentar, ya que en algunos casos lleva, por ejemplo, varias y en otros no lleva muchas. ¿Y hay algún tipo de, bueno, cuáles son los tipos de obras que se puede llegar a tener? ¿Hay obras de un solo acto? Sí existen obras de un solo acto, pero también existen obras que no son solamente de un acto. ¿Y nos pueden mencionar esos tipos de obras o de temas que se lleven? Sí, ese tipo de obras más que nada. Qué rico está café. Prueba tu café. Buenísimo. Bueno, menciónanos las categorías o categorías del género dramático. ¿Listo? Ok, algunas categorías del subgénero dramático. ¿Ibas a cortar eso, verdad? No, sí lo voy a hacer. Sí. Bueno, disculparán ustedes, es que el café está un poco caliente y me quemé un poco, y entonces estoy ya cerca de mi accidente. Sí. Pero vamos a continuar. Mencionando las categorías o categorías o géneros que tiene el género dramático. Claro, está la tragicomedia, la comedia, el drama, la farsa y por último el autor sacramental. Ok, según yo, el autor sacramental fue esencial en el siglo de oro de ese género, ¿verdad? Sí, ya que es un tema religioso, por así decirlo. ¿Y cuál es su estructura de esto? Bueno, ya nos habías mencionado esa estructura. ¿Qué lo diferencia de los otros dos géneros que ya nos mencionaste? Yo lo diferencia, por ejemplo, que tiene una estructura del género dramático, tiene actores, escenas y cuadros. El género dramático puede llevar o no puede llevar lo que es un narrador. Tiene redacción del género dramático, por ejemplo, formas de escritura, acotaciones. También la estructura interna es el planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Yo tengo una duda. Exactamente todas las estructuras como el inicio, desenlace, nudo o conflicto ya me revolví, sorry. El inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace normalmente suele ser la misma estructura tanto para el género narrativo como para el género dramático, ¿verdad? La mayoría de las veces es la misma estructura de ambos, de los tres, de lo que es el narrativo, del lírico no, porque el lírico se escribe en prosa, entonces no lleva como, por así decirlo, un orden, como lo lleva lo que es el dramático y el narrativo. Bueno, entonces ya me quedaron claras mis dudas sobre estos géneros. Igual, tu compañero Leonardo va a hacernos el favor de compartirnos o explorar un poquito más estos temas, ¿verdad? Claro. Bueno. Mi compañero Dramas, Leo, sí, nos va a ayudar. Exacto. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por responder mis preguntas, la de verdad. nada, ya ves si aprendo con Rebu. Pues vaya, su nombre lo dice, es un narrador, es un elemento de cada género narrativo. El narrador es aquel que nos basa la historia, nos lleva de la mano de toda la historia, nos explica todos los sucesos, emociones y acciones que tienen los elementos. Pues sí, tenemos también tipos de narradores, que es un narrador omnisciente, objetivo, protagonista y testigo. También de los personajes, tenemos el protagonista, el secundario y el incidental. incidental es el rural. Por ejemplo, en el libro de Dorian más claro, según yo, puede ser Alan, el científico que ayudó pues, a deshacer a Basil Hallward, y pues el secundario puede ser Harry y Basil. También el protagonista, pues obviamente, Dorian Gray, ¿no? Tenemos también lo que es espacio y tiempo. El espacio es aquel lugar donde se nos está desarrollando lo que es la obra literaria. El espacio tenemos dos tipos: espacio abierto y cerrado. El abierto se nos explica como un espacio donde tú te puedes imaginar lo que tú quieras, como un parque o un lugar donde te deja de tu imaginación. Un espacio cerrado es aquel donde nos especifica más que nada cómo está pues la estructura, donde te lo puedes imaginar más a detalle. El tiempo, tenemos lo que es el tiempo, tenemos diferentes Inicios de historia. Tenemos el adobo, que desde luego la historia inicia pues desde el inicio. Tenemos el in medias res,
Y media vez, sí, eso. Empieza desde el punto más alto de la historia, desde el clímax, y nos va contando todo lo que pasó. Tenemos el externa res, que nos habla desde la conclusión, desde el final, y se nos va explicando cómo es que fueron, o sea, nos explica después ya lo que es el inicio y cómo llegamos a ese inicio, a ese final. Tenemos también lo que son alteraciones de la secuencia de línea, tenemos analepsis, se nos habla de las cosas pasadas que no se encuentran en la historia. Tenemos también la prolepsis, tenemos que son elementos que son futuros que pueden llegar a pasar. Tenemos la elipsis, es cuando se corta la historia para contarnos algo que no es, si bien no es demasiado importante, tampoco es como dejarlo pasar. Amor en tiempos de cólera, pues ahí sí se ven bastante lo que son estos, porque incluso yo cuando lo llegué a leer me confundió demasiado, porque hace cuenta que nos contaban cosas del pasado y luego nos regresaban a la época y era diferente de diferenciar que ya estaban en la época actual, ¿no? Luego también nos decían cosas que habían pasado cuando fue a ver a su novia, cuando dijo que tenía amor en tiempos de cólera, que era enfermedad. Nos empezó a contar cosas que tenía futuro, pero desde antes, o sea, nos regresaba la historia y nos decía, oye, pues yo quiero hacer esto y esto. Y cuando llegó el futuro, cuando ya estaba en el presente, nos empezó a contar cosas del pasado. Entonces, sí tiene alteraciones de la secuencia lineal y es bastante importante y tienes que poner demasiada atención. Perfecto. ¿Y cuáles son otros elementos internos del mismo género poético? Elementos internos del género poético es el sujeto lírico, es la persona en la que se está redactando pues, el objeto lírico. Son dos diferentes, el sujeto y el objeto. El sujeto es la persona que está, pues, dando nuestro objetivo. El objetivo lírico es lo que se nos quiere dar a entender con el poema. El destinatario lírico es a quién se le da pues, el poema, la redacción, lo que nos dice. Y que, bueno, esto ya me quedó pero igual ya no lo había explicado anteriormente. ¿Cómo podemos evaluar, cómo podemos identificar o cómo podemos caracterizar algunos de esos elementos dentro de una obra literaria para hacer más concreto qué relación tiene que ver con los problemas sociales o el contexto social en el momento de la redacción de alguna obra? Sí, mira, en el análisis literario tenemos lo que son problemas sociales. Hay algunas personas, bueno, bastantes autores de los cuales se nos basan lo que son los problemas sociales que tienen y se nos puede identificar en lo que es la obra. Realmente hay muchas personas que le meten pedazos de su vida que están pasando para hacer lo que es la obra. El contexto social refleja su vida que tienen pues, en la obra. Los problemas sociales pueden ayudar a influenciar a hacer pues, la obra o para llevando la mano y que no nos pierdan mucho de por qué hizo esto o por qué esto.